Hermanos, que el Señor les bendiga. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Vamos a ir rápido a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, en su capítulo 7, versículo 24 hasta el 29. Amén. Para que se prepare con la lectura, repito nuevamente, el libro de Mateo capítulo 7, versículo 24 hasta el 29. Amén. Pero antes de esto vamos a venir en palabras de oración, hermanos, para que sea el Señor ayudándome, amén, a exponer este tema. Un tema muy delicado, muy importante para todos nosotros. Y para toda aquella persona que profetiza seguir a Cristo. Amén. Para todo aquel amigo que quiera seguir a Cristo. Y para el religioso, amén, que dice que sigue a Cristo, pero no vive sus mandamientos. Amén. Porque es tremendo este tema, hermano. Amén. Vamos a venir en palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, mi Señor, por otro día más de vida que nos prestas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por todo. Señor amado, aquí estoy nuevamente. Gracias, mi Dios, por darme la oportunidad nuevamente de predicar tu palabra, Señor. Yo te pido, mi Dios amado, que sea usted poniendo palabras en mi boca, Señor. Sea usted ayudándome, Señor, a exponer este tema, porque nada soy y nada puedo hacer, Señor. Yo dependo de usted, mi Dios amado. Yo dependo de todo, Señor amado. Yo reconozco que soy necesitado de tu gracia, de tu amor, de tu unción, de tu Espíritu Santo, que es el que vivifica, que es el que da vida, que es el que fortalece. Gracias, Padre amado, por todo lo que haces, mi Señor. Gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Cristo bendito, por todo lo que hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Señor amado, porque no siendo dignos de ese sacrificio, Señor, nos diste vida y vida en abundancia, Señor. Padre amado, úsame, Señor amado, úsame, Señor, para honra y gloria tuya, Cristo bendito y la gloria. Pues no buscamos nuestra gloria, Señor, sino que venimos a exaltarte, a glorificarte, a santificarte, Señor, a decirle al mundo que solamente tú cambias, solamente tú puedes dar vida y vida en abundancia, Señor, que solamente tú eres el mediador entre Dios y los hombres, solamente usted, Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre, dice su palabra, dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en usted, mi Señor. Espíritu Santo, Espíritu de poder, llena mi vida. Úsame, Señor, para honra y gloria tuya. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por todo. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Y como tema, hermano, tiene los dos cimientos. Amén. Un tema muy hermoso. Vamos a tratar de sacarle lo más que podamos a este tema. Amén. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los dos cimientos. Notemos que es nuestro Señor Jesucristo hablando. Amén. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace,
le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Bendita sea la palabra del Señor. Amén. Los dos cimientos, hermanos. Amén. Yo quiero que hagamos una cosa, hermanos, antes de comenzar. ¿Okay? Antes de comenzar este tema, yo quiero que analicemos lo que nuestro Señor Jesucristo predicó desde el capítulo 5 de Mateos. Amén. No voy a entrar en cada tema, pero los voy a nombrar porque yo quiero que me ponga atención. Amén. Porque es bien importante para nosotros, para los que hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. Amén. Para los que queremos ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor decide tocar este tema, los dos cimientos, después que hizo la predicación del sermón del monte. Y en el sermón del monte el Señor habló sobre las bienaventuranzas, habló sobre, amén, póngale atención a todo esto por favor, habló sobre la sal de la tierra. Amén. Que cuando dice que cuando la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Amén. Es lo que le pasó a Sodoma y a Gomorra. Esas ciudades fueron destruidas porque ahí ya no había nada bueno. Ahí no había sal. Ahí todo se había corrompido. Habló también sobre la luz del mundo. Amén. Todos estos temas que tocó el Señor, habló sobre Jesús y la ley. Y el Señor toca también Jesús y la ira, Jesús y el adulterio. Amén. Sobre cómo, el Señor tocó todos estos temas. Y tocó también el tema de Jesús y el divorcio. Ya hemos predicado sobre mucho de estas cosas. Pero quiero que traigamos a la memoria y quiero que comprendamos por qué el Señor predicó sobre los dos cimientos. Luego el Señor toca el tema sobre Jesús y los juramentos. Habló también sobre el tema el amor hacia los enemigos. Jesús y Jesús y la limosna. Amén. ¿Cómo es que nosotros no debemos de practicar nuestra justicia? El amor hacia los enemigos. Y también tocó el tema de Jesús y la oración. Amén. Jesús y el ayuno. El hacer tesoros en el cielo. La lámpara del cuerpo. Dios y las riquezas. El afán y la ansiedad. El juzgar a los demás, la oración y la regla de oro y la puerta estrecha. Tremendo, ¿verdad? Todos estos temas el Señor los tocó y luego llega al penúltimo, que es nunca os conocí. Y después de ese tema
Bueno, también tocó por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Y luego toca el tema de los dos cimientos. Amén. Entonces, habiendo nosotros ya analizado toda la predicación del Sermón del Monte, el Señor nos exhorta a entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, dice, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Entonces, después que el Señor toca todos esos temas, amado hermano, el Señor decide tocar este tema de mucha importancia. Lo es para mi vida, y yo pienso que para todo aquel hermano que está tratando de agradar a aquel que lo llamó, santificándose para aquel que lo llamó. Amén. Los dos cimientos. Amén. Entonces, la importancia, Jesús predica sobre la importancia de no solo escuchar la palabra, sino que tenemos que llevarla a la práctica. Amén. Entonces, cuando la llevamos a la práctica, equivale a que somos obedientes, a practicar la obediencia. Amén. Completa. Entonces, para esto el Señor decide exponer este tema, los dos cimientos. Amén. Y es predicado después del Sermón del Monte. Entonces, dice la palabra que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, amén, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. Entonces, para nosotros entender bien esta palabra, hermanos, estamos hablando de dos personas. Amén. Dos personas que deciden construir. Dos hermanos, dos hermanas, que deciden construir su casa. Y los dos tienen lo mismo en común. Escucharon lo que el Señor dijo, el consejo que dijo el Señor. A uno le dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. Y el otro dice pero cualquiera que me oye, dice, estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Aleluya, gloria a Dios. Entonces tenemos dos tipos de personas que deciden edificar su casa sobre la roca. Amén. En el mundo cristiano, en el mundo evangélico, en el mundo espiritual, el Señor nos exhorta a que edifiquemos nuestra casa sobre la roca. Entonces, repito nuevamente, tenemos dos tipos de personas que deciden edificar su casa.
Uno decide edificar su casa para que le dure y el otro decide edificar su casa rápido, eficientemente. Dice la palabra que había un joven rico que se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Le dijo. Esa fue la pregunta del joven rico. ¿Qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Jesús le dijo: ¿los mandamientos sabes? Y el hombre rico respondió: sí. Le dijo: desde pequeño le dijo, los he guardado. Pero Cristo le dijo: pero te falta algo, le dijo. Vende todo lo que tienes, le dijo, y dalo a los pobres, le dijo. Amén. Entonces, veamos cómo aquel joven se sentía seguro de sí mismo. Se sentía que él tenía lo que él necesitaba para poder entrar al reino de los cielos. Amén. Entonces, yo quiero hacerle una pregunta a usted hoy en día. ¿Es usted una persona que cree en la palabra de Dios? Le estoy preguntando a usted. ¿Usted es alguien que cree en la palabra de Dios? ¿O es usted alguien que vive la palabra de Dios? Amén. Porque hay dos cosas. Las dos preguntas son diferentes. Amén. Entonces, en este tema, estas dos personas no vienen a ser iguales. Amén. Porque creer no es suficiente. Amén. Creer no lo es suficiente, sino que creer en la palabra no lo es suficiente. Cuando nosotros ya venimos a Cristo, dice la palabra que del oír viene la fe, dice. Amén. De escuchar la predicación, las personas inconversas se convierten a Cristo. Pero cuando ya nosotros ya creímos en nuestro Señor Jesucristo, solamente creer en la palabra no lo es todo. No lo es suficiente. Amén. Dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 8, en su versículo 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, los de aquel tiempo: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, dice la palabra. Amén. Entonces, el Señor está hablando sobre dos tipos de personas, y unos solamente creen a la palabra, pero no la viven. Dice la palabra en el libro de Santiago, capítulo 2, en su versículo 19, dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, dice. También los demonios creen y tiemblan, dice la palabra. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decir nuestro Señor Jesucristo en este tema, los dos cimientos? El Señor lo que está tratando de enseñar es que verdaderamente lo que nos lleva verdaderamente al cielo, amén, lo que verdaderamente nos va a llevar a la vida eterna. Entonces miramos que
en la fundación, en la construcción de la casa, uno quería que su casa durase para siempre. Amén. Y el otro dice, solamente que luciera su casa. Vamos a también a tocar en el libro de Lucas, porque libro de Lucas, capítulo 6, amén, capítulo 6, en su versículo, vamos a tocar del 47 en adelante, porque corren paralelamente. Lucas también está predicando sobre esto, sobre los dos cimientos. Dice, y dijo Cristo, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Punto y coma. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, veamos cómo Lucas está describiendo que, dice, todo aquel, dijo nuestro Señor Jesucristo, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. ¿Ok? Entonces, vamos a parafasear esto un poco, hermanos, porque hablando sinceramente, el Señor está hablando de dos tipos de cristianos, dos tipos de personas. Amén. Entonces, cuando dice la palabra que aquel al edificar su casa, dice que él cavó hondo. Entonces, está hablando sobre que los dos hombres van a cavar en una tierra. En una tierra, dice, amén. Pero uno cava hondo hasta que encuentra roca, hasta que encuentra la tierra firme. Entonces aquel hombre cava hondo, dice, y puso el fundamento sobre la roca. Amén. Podríamos decir entonces dice el otro que, mas el que lo oyó, dice, y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, dice. O sea que este hombre nomás cavó, hizo una excavación leve y sin fundamento, él decide edificar su casa. Entonces miramos la eficiencia del que decide no trabajar muy fuerte y miramos el arduo trabajo del que ese dedicó a cavar hondo hasta que encontró la roca. Entonces él decide edificar su casa sobre la roca. Amén. Entonces, podríamos decir que el hermano que trabaja arduamente, el hermano y la hermana que están trabajando arduamente en la obra del Señor, son aquellos que dedican el tiempo para ayunar, dedican el tiempo para meditar en la palabra, dedican el tiempo para cantarle al Señor, amén. Dedican el tiempo para santificarse para el Señor, amén.
Mientras que el otro, pues pudo haber dicho, no, dijo, muy complicado, mucho trabajo. Mejor así algo sencillo. Amén. Algo rápido. Y los dos deciden edificar sus casas y se parecen iguales. Lucen iguales, se miran iguales, se visten iguales. Amén. Es como, amén. Tenemos los religiosos que cuando van a la iglesia los domingos, los sabatistas, que se visten, se atavian bien, la mujer va de falda larga, su blusita bien peinada, y el hombre va de saco y corbata. Igual manera está el cristiano evangélico nacido de nuevo. Entonces tenemos dos tipos de hermanos, uno que decide trabajar arduamente y el otro que no quiere trabajar arduamente. Aquel que quiere encontrar, aquel que quiere hacer las cosas rápido, eficiente, el que no quiere complicarse la vida, porque ¿qué es lo que va a decir la gente? El que no quiere perder las amistades del mundo, el que no quiere dejar al viejo hombre, a la vieja mujer, aquel que sigue claudicando en dos pensamientos. Amén. Por eso que dijo el Señor, este pueblo, dice, de labios me honra, dice, pero su corazón, dijo, está lejos de mí. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer, cuando no se están santificando para el Señor, su mente divaga, su mente claudica en dos pensamientos. Está practicando todavía las cosas del mundo. Cuando la palabra nos dice que no améis al mundo, dice, ni las cosas que están en el mundo, dice. Porque la vanagloria, dice, la vanagloria del mundo, los deseos de los ojos, dice que todo eso no proviene del Padre. Amén. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Nueva criatura es. Entonces el Señor lo que está queriendo recalcar aquí, en este tema de los dos cimientos, es que la religiosidad no va a salvar a nadie. El que usted vaya al culto, el que usted se siente en una banca, el que usted diga amén a la predicación que el pastor está dando, pero si usted no está viviendo la palabra, amén. Por eso que yo le hice la pregunta, ¿usted es una de esas personas que cree en la palabra del Señor? ¿O es una de las personas que vive la palabra del Señor? Amén. Son dos cosas bien diferentes. El creer al vivir la palabra del Señor. Amén. Entonces el Señor está queriendo reforzarnos a todos. Por eso Él pone los dos cimientos. Amén. El que decide cavar hondo es aquel que está constantemente buscando el rostro del Señor. Aquel que está practicando el ayuno. Aquel que se está manteniendo en santidad. Aquel que está velando. Aquel que está orando. Aquel que el pastor no le tiene que decir, mire, es ayuno. No, toma la iniciativa y dice, voy a ayunar por esta causa. Para que esta carne se someta a la voluntad del Señor. Para que esta carne haga lo que el Espíritu quiere. Dice la palabra que hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Donde la carne se opone, dice, a los deseos del Espíritu. Y el Espíritu se opone a los deseos de la carne. Amén. Entonces, por eso es que dice el Señor, ¿verdad? ¿Por qué me llamáis Señor? Señor, dice, y no hacéis lo que yo digo. Porque allá está el religioso,
Allá está la religiosa clamando al Señor, pero no hacen lo que el Señor dice. No viven la palabra. No se santifican para el Señor. Amén. Dice la palabra que tenemos que ser santos en toda vuestra manera de vivir, dice. En toda vuestra manera de vivir. Cómo caminamos, cómo hablamos, cómo pensamos, qué miramos, qué escuchamos. En todo. No solamente en la iglesia. Es que este es el problema. Que ahí está la diferencia entre el que verdaderamente ha nacido de nuevo y el que no. Porque puede ser que en una pareja el hermano sí esté viviendo la palabra y la persona aceptó a Cristo, pero todavía no ha nacido de nuevo. Amén. Entonces está viviendo de apariencias. Está yendo a la iglesia por compromiso, para que las demás personas lo vean. Pero cuando la persona sale del trabajo, sale de la iglesia, y va al trabajo, entonces regresa a practicar lo que es, lo que verdaderamente refleja, de lo que está lleno de su corazón. Eso está viviendo, eso está hablando, eso está escuchando, eso está viendo. Así es su comportamiento. Amén. Entonces, dice la palabra que todo aquel dice que viene a mí, dice el Señor, y oye mis palabras y las hace, amén, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Amén. Dice que cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Esto, amado hermano, nosotros lo podemos tomar como cuando vienen problemas a nuestras vidas. Problemas financieros, problemas de enfermedad, que se nos muere, ya sea un hijo, una madre, un padre, un abuelo. Amén. Algo que nos haga querer dudar de la fe de Cristo. Algo que nos quiera hacer alejarnos de la fe de Cristo. Amén. Porque son golpes duros. Un hijo que se rebele contra un padre, contra una madre. Amén. Un hijo que se descarrió y se fue, optó por irse al mundo de la drogadicción, al mundo del alcoholismo. Esos son golpes duros para un padre y para una madre. Amén. Yo vengo de ese mundo. Amén. Es un mundo oscuro, donde el hombre no puede salir por sí mismo. Y si el hombre no reconoce a Cristo, el diablo ahí lo mata. ¿Por qué? Porque como padres amamos a nuestros hijos, pero cuando el hijo está en esa postura, cuando el hijo está esclavizado al alcohol, a la droga, a la prostitución y toda la basura que el mundo ofrece, los padres sufren. Las madres ni duermen, esperando que su hijo regrese, preocupada a ver si su hijo va a regresar. Amén. Así es Cristo con nosotros. Aquel hermano que alguna vez conoció a Cristo y se fue al mundo, cambió lo incorruptible por lo corruptible. Tremendo. Así es el Señor con nosotros. Entonces, el Señor decide tocar este tema. Después de todo lo que mencionamos sobre el Sermón del Monte, dice, ¿cómo debemos estar fundados?
Bueno, si es que queremos ser salvos. Si es que verdaderamente amamos al Señor. Dice, mas el que oyó y no hizo semejante es, dice, al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, dice, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Puede ser que nosotros no miremos a estos religiosos, hermanos, los podemos ver que están prosperando económicamente. Podemos ver que ya tienen una casa, 2 casas, 3 carros, cuenta de banco, y les está yendo bien. Hasta mejor que a nosotros les puede estar yendo. Hablando terrenalmente, económicamente. Pero dice la palabra que el que oyó, dice la palabra, y no hizo, semejante es, dijo el Señor, al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Está hablando de su vida espiritual, mi amigo. Está hablando de su vida espiritual, mi amiga. Amén. Por eso es que el Señor dice la palabra que en aquel tiempo, cuando Cristo juzgue a los vivos y a los muertos, dice que ahí en el sermón del monte dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Muchos me dirán en aquel día, note usted que muchos, no algunos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, dice el Señor, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Entrad por la puerta estrecha, dice el Señor, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, dice, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Y pocos, dice, poquitos son los que la hallan. Pero el que está fundado sobre la roca, venga lo que venga, nosotros tenemos que correr a los pies del Señor. No trate de arreglar el problema por usted mismo. Si usted no está teniendo problemas de salud, problemas de trabajo, problemas económicos, porque las cosas no están saliendo como nosotros queremos, tenemos un Dios que pelea por nosotros. Amén. Tenemos un Dios que lucha por nosotros, que pelea nuestras batallas. Pero Él quiere que nosotros fundemos nuestra vida, fundemos nuestra casa sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén. Porque ¿quién de nosotros, dice el Señor, si vosotros, dices, siendo malos padres, dice, saber dar buenas dávidas, dice, amén. Si su hijo está en problemas y si usted mira a su hijo que lo están golpeando en la calle, usted no se va a quedar solo viendo, ¿verdad? ¿Verdad que no? Usted va a ir a defender a su hijo. Usted va a ir a abogar por su hijo. Usted va a defender a su hijo. Así es el Señor con nosotros. No crea que el Señor se queda, voy a ver qué pasa. No. Desde el momento que nosotros estamos siendo atacados, agobiados, el Señor se levanta a pelear nuestra batalla. Amén. A defendernos. Aleluya, gloria a Dios.
Entonces tenemos que, los dos hermanos van a la iglesia. Nada más que uno está viviendo de apariencias, corto tiempo, pero está el otro que ese sí está santificándose para el Señor. Ese sí está queriendo agradar al Señor. Amén. Pero ¿qué puede llevar a estas personas a que se queden en esa religiosidad? Porque hoy estamos en tiempos peligrosos, hermanos. Dice la palabra que nosotros tenemos que desear como niños recién nacidos, dice, la leche no adulterada, para que por medio de ella podamos crecer en el conocimiento de la palabra. Entonces, dice la palabra en el libro de... Porque una de las cosas que pueden llevar a que las personas no crezcan en el Evangelio son las falsas enseñanzas, son las falsas doctrinas, que es lo que no permite a la persona fundar su casa sobre la roca. Es un tema que quiero hablar, pero vamos a hacerlo en otra ocasión, pero vamos a tocar un poco sobre esto, hermano. No vamos a profundizarnos de todo porque ya se nos alargó el video. Dice la palabra que en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, dice, algunos, dice, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Escuchó eso? No lo digo yo, lo dice el Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es el apostatar de la fe? Es apartarse de la verdad de Cristo. Es dejar de creer en la santidad, dejar de santificarse para el Señor. Por eso es que miramos tanta religión, tantas iglesias paganas que profetizan seguir a Cristo, pero con sus hechos lo niegan. Tremendo. Por aquí, por donde yo vivo, hay mucha gente que ahí anda la vieja pintándose el pelo, pintándose la cara, pintándose los ojos, repellándose la cara, poniéndose pantalones. Y el día que van al culto es el único día que se visten decentemente. ¿Dónde está el atavio? Pero no quieren pagar el precio. No están cargando su cruz. Solo están yendo a la iglesia para que los miren. Cristo dijo que si alguno quiere venir en pos de mí, dijo, niéguese a sí mismo, dijo. Tome su cruz, dice, y sígame todos los días. Todos los días. Negarse es dejar la vida pasada, dejar de practicar lo que el mundo hace, lo que el mundo ofrece. Si yo era un borracho, si yo era un malcriado, si yo era un mujeriego, si escuchaba música del diablo, pues ya no tengo que practicar eso. Si la mujer en el mundo, yo tengo familia que es inconversa, se pintan el pelo, se ponen pantalones, se dejan crecer las uñas. ¿Qué es lo que no hacen? Pero esos son ellos porque están en el mundo. Pero ¿y usted? Mi hermana, entre comillas, mi hermano, entre comillas. Es que es tremendo, ¿verdad? Porque están en un error. Por eso dice la palabra que dice que la ruina viene a ser grande, dice. Y fue grande su ruina, dice. ¿Por qué? Porque estas personas, así como están,
Ellos piensan que así van a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tenemos pastores hoy en día quieren tener las iglesias llenas, pero ¿de qué sirve eso? La mala enseñanza, las falsas doctrinas. Eso no va a salvar a nadie. Quiero que vayamos al libro de Santiago. Y con esto vamos a terminar, hermanos. Acompáñenme al libro de Santiago, por favor. En su capítulo 1, versículo 19 en adelante, lo vamos a leer hasta el 27. Dice la palabra: hacedores de la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, dice, y tardo para hablar. Tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. Nos podemos enojar. Dice el apóstol Pablo: airaos pero no pequéis. Pero en ese enojo no está obrando la justicia de Dios. Déjenme le recuerdo eso. Por lo cual dice la palabra: desechando toda inmundicia. ¿Me está escuchando mi hermano religioso? ¿Me está escuchando? Amén. Porque la predicación es para los dos. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Porque solamente la palabra del Señor es la que da vida. Solamente el Evangelio de Cristo puede cambiar a la persona. Cristo dijo: arrepentidos y convertidos, dijo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. El Señor está llamando a un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento genuino, una conversión. Amén. Para poder crecer, para poder fundar nuestra casa sobre la roca que es Cristo Jesús. Nadie puede venir a poner un fundamento sobre otro fundamento, porque el fundamento del Evangelio es Cristo Jesús. Porque esto es lo que puede salvar nuestras almas. Pero dice, es tremendo, dice, pero ser hacedores de la palabra, dice, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. Porque igualmente nosotros podemos caer en ese mundo de la religiosidad. Podemos caer en ese mismo panorama del cual el Señor está hablando sobre los cimientos. Donde aquella persona no quiso trabajar fuerte, no cavó hondo, no quiso dedicarle tiempo al Evangelio. Dijo: mucho trabajo. Mejor así rapidito, dijo. Aparentemente las dos cosas se miraban que estaban bien. Pero hay uno que escudriña la mente y los corazones. Y hasta que fueron probadas. Entonces, hasta que fueron probadas, salió a relucir cuál casa es la que estaba fundada verdaderamente en la roca. Amén. Amén. Pero sed hacedores de la palabra, dice, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, dice, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, dice. Porque él se considera a sí mismo y se va, dice, y luego olvida cómo era. Porque saliendo de la iglesia, el religioso sigue
Se le olvidó que era hermano. Se le olvidó que estaba gritando aleluya dentro de la iglesia. Se le olvidó que decía gloria a Dios. Se quitó la falda la mujer, se puso los pantalones para verse más apretada, más sensual, cuando la palabra dice que tenemos que, amén, despojarnos de toda malicia, pintándose el pelo. O sea, ¿qué está haciendo usted en la iglesia entonces? Pero hay de estos pastores, ¿verdad? Hay de estos pastores, hay de estas falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Porque el Señor en aquel día les va a pasar la balanza a cada uno de estos. Porque están corrompiendo a todo mundo. Directo al infierno los están llevando. Mas el que mira, dice, amén. Escúcheme esto, hermano. Escúcheme esto, hermana. Mas el que mira, dice, atentamente en la perfecta ley, dice, la de la libertad, y persevera en ella. Perseverar en la palabra. Perseverar en los mandamientos de Cristo. Vivir para Cristo. Apartados del mundo. Vivir en santidad. Quiere decir sin pecado. Amén. Por eso que Cristo le dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Usted ha creído en Jesucristo? Qué bueno. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Que aquí está todo el merodeo del asunto. Permanecer en la palabra. Y conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libre. Pero tenemos que conocer a Cristo. Religioso, tienes que conocer a Cristo para que la verdad te haga libre. Tu religiosidad no te va a salvar. Eso es hipocresía. Dice la palabra que no podéis servir a dos señores, dice. O amarás al uno, dice, o menospreciarás al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. O somos de Cristo o somos del mundo. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua. Tremendo, ¿verdad? Porque allá está el religioso, allá está la mujer religiosa, allá están en el trabajo escuchando música del diablo, que el Señor lo reprenda, diciendo malas palabras. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Amén. La religión pura, dice, y sin macula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, dice, y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, dice la palabra, el amor de Dios no está en él. Amén. Así es que yo hasta aquí los voy a dejar con este mensaje. Que el Señor me los bendiga y a seguir luchando. Amén. A seguir perseverando en la palabra, esforzándonos cada día para agradar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es digno de toda honra y de toda gloria. Amén. Esa es la palabra que si fallamos, dice, abogado tenemos para con el Padre. Pero no nos quedemos ahí.
No nos acostumbremos a los viejos rudimentos, dijo el apóstol Pablo, sino que tenemos que renovar nuestra mente en el espíritu, renovarnos constantemente, renovarnos. Y eso solamente lo vamos a lograr, hermanos, si nosotros seguimos ayunando, seguimos orando, seguimos velando, seguimos clamando. Porque esta carne solo busca lo malo. Esta carne nomás le gusta lo malo, no lo bueno. Cuando la somete a un ayuno, ahí se está quejando. Bueno, mis amados hermanos, que el Señor me les bendiga y nos estaremos escuchando hasta la próxima si el Señor nos lo permite. Que el Señor les bendiga.